Bien, estamos con el doctor Erasmo Reina, abogado de Alan García Pérez, quien estuvo presente hoy día en la megacomisión, precisamente cuando era interrogado el expresidente. Doctor Reina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, algunos puntos específicos. Parece que no respondió el expresidente en lo relativo al caso Business Track, ¿no? Esta, digamos, supuesta interferencia junto con la fiscal de la Nación para hacer posible que el fiscal pueda ingresar al local de inteligencia de la Marina. En fin, creo que por ahí va la cosa. Eso no lo respondió. A ver, en realidad, lo primero que quiero destacar, Jaime, es que el día de hoy no ha habido una sola pregunta que establezca alguna irregularidad o alguna imputación respecto al expresidente. Y puntualmente sobre el caso BTR a que se refiere, lo que se señaló era si es que el expresidente sostenía, como se sostuvo en la sesión del 3 de abril, que este tema sobre las supuestas interferencias habían sido ya puestas, digamos, punto final en una sentencia de la Corte Suprema, y él en efecto se sostuvo de que nos volvíamos a ratificar en ese sentido, pero además sí refirió respecto a la doctora Gladys Echaíz, y él señaló de que en realidad se había involucrado en un tema, la doctora Echaíz, que había sido en realidad un tema de coordinación interinstitucional y en el ámbito de un titular del poder presidente de la República o un titular de un organismo público adscrito, como es el caso del Ministerio Público. Pero además nosotros hemos presentado el día de hoy un documento de 1.681 folios en donde sí explicamos este tema de la interferencia y decimos que en ningún momento se ha establecido cuál es esta interferencia a la que se alude en la citación. No hay ningún hecho en concreto que se diga que el expresidente actuó en una determinada situación y sobre quién hubo esta interferencia. Y la doctora Gladys Echaíz ha señalado... Se suponía que el juez había, digamos, denegado el pedido para ingresar a ese local. Y pese a eso, el presidente... Lo que pasa es que el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, cuando hace la consulta a la doctora Echaíz respecto a cómo iban estas investigaciones, y porque además se habían producido ese día en la mañana unas detenciones, y si es que se había brindado todas las facilidades por parte de la Marina de Guerra, ella refirió de que no tenía la información exacta, y lo que hizo el presidente fue hablar con el ministro de Defensa y señalarle que se brinden las facilidades. Y como dueños de casa, el Ministerio de Defensa, al cual pertenece la Marina de Guerra del Perú, es que se posibilitó el ingreso de las autoridades del Ministerio Público, y eso fue público y además consta en los instrumentos fiscales. Bueno, en el tema de agua para todos y en fin todo eso, se habla de una presunta vinculación del expresidente con empresas que ganaron licitaciones en el sector vivienda, construcción y saneamiento. El día de hoy, en esta entrevista, en esta citación, en ningún momento, don Jaime, se estableció ninguna vinculación con ninguna empresa. Nosotros hemos insistido... Pero eso está en el documento que se le envió al... Es que exactamente, en el documento en la que se plantean temas, sí, se señala de manera genérica su presunta vinculación con empresas. Y se preguntó el día de hoy cuál es la imputación directa sobre las presuntas vinculaciones con empresas. Y nadie dijo absolutamente nada. No ha habido una pregunta puntual sobre imputaciones, Jaime. No ha habido ninguna señalamiento de conducta irregular, de acto ilícito o de acto que supondría una infracción constitucional. Nada de esto se ha señalado el día de hoy en la citación. Es más, en la sesión. Es más, Jaime, nosotros el día de hoy hemos pedido la transcripción de la sesión porque vamos a hacer público, ¿no es cierto?, que en efecto no ha habido ninguna imputación en concreto contra el presidente García el día de hoy en la sesión de la comisión. El tema extra de las presuntas irregularidades en la emisión de normas y el establecimiento de un marco normativo presuntamente destinado a beneficiar intereses privados en perjuicio del Estado y que habrían permitido lesivas concesiones de recursos del Estado. Y asimismo sus presuntos vínculos, y los presuntos vínculos de Alan García, o relaciones con las empresas beneficiarias de estas decisiones gubernamentales. Se refieren, imagino, a los decretos de urgencia, etcétera. Ninguna, durante la sesión, ninguna pregunta en particular para referirse a lo que acabas de señalar. Ninguna. En ningún momento se mencionó cuál era la irregularidad, cuál era la vinculación con alguna empresa, cuál era el acto ilícito. Ninguna pregunta, don Jaime, ninguna pregunta. No ha habido imputación alguna. Es más, bueno, aquí se dice que el detalle de las normas y casos se adjunta en el anexo 1. Y esta es la relación de normas.
Ahí están las normas. 19 normas. Y nosotros el día de hoy hemos presentado en estos 1.681 folios que todos los decretos de urgencia y decretos legislativos que se mencionan acá fueron comunicados al Congreso de la República. Y el Congreso de la República en ningún caso ha declarado la inconstitucionalidad de estas normas. Por el contrario, han habido opiniones de la Comisión de Constitución ratificando la constitucionalidad de las mismas. Y lo que es más, este gobierno ha prorrogado algunos decretos de urgencia que se cuestionan acá en las leyes de presupuesto del año 2012 y 2013. O sea, por un lado el Congreso de la República habla de cuestiona unos decretos de urgencia, pero por otro lado en la ley de presupuesto de la República del año 2012 y 2013 prorrogan su vigencia. Es decir, para que vea usted, Jaime, pero en la inconsistencia de el anexo no figuran las empresas. No. Bueno, yo he estado revisando y efectivamente no veo empresas, pero sí veo casos. Por ejemplo, las donaciones del grupo brasilero Odebrecht, la modernización de la refinería de Talara, en fin, son casos, aparentemente proyectos. Ni una sola pregunta, don Jaime, respecto a estos temas sobre presuntas irregularidades. Absolutamente. El tema de COI, que dice que las normas que permitieron la desactivación y transferencia a una empresa privada de un bien del Ministerio de Defensa donde funcionaba el aeródromo de Coique, y que ahí habría, pues no sé, en el marco, aunque no dice qué no cosa, dice exactamente, ni habría. tampoco se dijo en la entrevista de hoy día. En el marco de una ley es que se dicta un decreto supremo que posibilita la construcción de viviendas populares, pero además es en el marco de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que termina otorgándose, ¿no es cierto?, esta iniciativa privada al grupo de H-Mon. Además, con una mejora en la propuesta económica de 29 a 58 millones de soles. Todo eso ha sido explicado el día de hoy, pero insisto y recalco, ninguna irregularidad se ha manifestado sobre este tema, porque los decretos de urgencia no han sido en ningún momento cuestionados, menos aún objeto de alguna acción de inconstitucionalidad por parte de ningún ciudadano, ningún grupo político, ¿no? Bueno, en el asunto de los narcoindultos, ahí se ha armado todo un tema, ¿no? Porque hoy día la bancada de Gana Perú emite un comunicado que ya había sido adelantado ayer por Sergio Tejada en ese programa, en el sentido de que el cambio de versión del señor Carlos Butrón, alias Brasil, habría sido un operativo aprista, precisamente, porque, digamos, y esto demostró ayer el señor Tejada, que el abogado de Facundo Chinguel, el señor Julio César Olórtegui Oliveira, viajó a Brasil 12 días antes, estuvo unos días ahí, y le habría llevado este documento que, según ellos, solamente lo tiene la defensa de Facundo Chinguel, documento que mostró en Brasil, digamos, en su planteamiento, en su nueva versión, ¿no? Y que todo eso hacía que efectivamente este señor pues había ido a inducirlo de alguna manera a que cambie de versión, una versión que él leyó a diferencia de la versión original que él expresaba de manera natural. Eso tendrá que explicarlo el abogado al señor Facundo. Si viajó o no viajó y para qué viajó y qué circunstancias hubieron alrededor de este viaje, tendrá que explicarlo él. El día de hoy, don Jaime, se solicitó al señor Sergio Tejada que se hiciera escuchar ese audio que él dice que grabó en su entrevista de 70 minutos con el señor Carlos Butrón dos Santos. Él dijo que era una conversación privada. ¿Qué conversación privada puede ser sostenida por el presidente de una comisión que además está recibiendo a un supuesto testigo en el ejercicio de sus funciones? Entonces, no es ninguna conversación privada. ¿Existe o no existe este audio? ¿Cuál es el temor de que se escuche ese audio, de existir? Entonces, yo creo que acá se está desviando la atención respecto a lo irregular del manejo en la comisión de este tipo de situaciones, de lo irregular, lamentable manejo en el ámbito del Ministerio Público, que tendrá que investigarse. El presidente García dijo el día de hoy que eso tiene que investigarse, que eso no nos involucra a nosotros, no involucra a la defensa, no le involucra al presidente García. Pero es un tema que tiene que investigarse. De que le han hecho cambiar de versión a Brasil, ¿no? Y esto es efectivamente un operativo. No sé a qué nivel del APRA, pero que incluye por lo menos algún nivel. Perdóneme, permítame descartar ese tema como aprista que soy, pero además yo diría... don Jaime, no es el abogado, sino el aprista. No, por favor, soy abogado. Está bien, mejor así. Don Jaime, pero hay un tema.
Acá el único operativo y muy activo que ha estado en este tema ha sido la gente del Partido Nacionalista. El señor Sergio Tejada, que primero no dijo nada de la reunión con el señor Brasil, luego reconoció una reunión y luego reconoció otra reunión. Y ahora luego está también aparente entrevista entre el señor Brasil o el señor apodado Brasil y el congresista Urquizo. Entonces, quienes han estado muy operativos en este tema, en realidad creo que viene por ese lado de su partido político, ¿no? Lo que dice Tejada es que él recibió el pedido de esta persona que quería hablar con él, así como recibe a otros que vienen y que traen testimonios. ¿Y por qué no exhibe la conversación, don Jaime? Porque el día de hoy, que era la oportunidad en la que los miembros de su comisión, que tampoco han escuchado este audio y tampoco estaban informados de esta situación, hubiera podido exhibirse el día de hoy y alegar que es una conversación privada de un funcionario público, como es el caso del señor Sergio Tejada, no me parece realmente que esté arreglado la ley. Ahora, le hicieron al presidente García alguna imputación en relación a su conexión presunta con el tema de los narcoindultos, es decir, con estas... porque de acuerdo a las denuncias, aparentemente no solo de Brasil, sino de otros, pues efectivamente hubo unos pagos muy grandes de narcotraficantes y de otros delincuentes para salir, de 5.000, Nosotros hemos sostenido, y el presidente ha sostenido, que estas situaciones, estas imputaciones tienen que investigarse y eventualmente sancionarse a los funcionarios que estén vinculados, si es que hubiera sido así, en algún pago irregular. Lo cierto es que lo que ha hecho el presidente de la República, el doctor García, es actuar en el marco de sus competencias, como jefe de Estado señalado en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esas son sus atribuciones y él ha actuado en el marco de sus atribuciones. Los actos irregulares que se hubieran presentado, que se identifiquen y que se sancionen. Y el día de hoy ha sido objeto de explicación que los indultos humanitarios de las personas que se mencionaron en la carta han sido sobre la base de informes médicos que se alcanzaron a través del Ministerio de Justicia al señor presidente de la República. Le preguntaron por estos casos en los que, por ejemplo, aquí tengo el caso de un señor Sorgo Eugen, condenado a 15 años por narcotráfico, cantidad de droga incautada 996 gramos, en fin, no sé. Y este señor, la comisión recomienda rebajarle de 15 años a 10 años. Me parece que dice 10, porque esto es tachado por el presidente y pone 6 años, es decir, no sé si dice 10 o dice 8 acá. Le rebaja 2 o 4 años, digamos, a este señor. Y así hay varios casos de narcotraficantes. Lo que pasa, Jaime, don Jaime, es que en realidad las recomendaciones de las comisiones del Ministerio de Justicia no son vinculantes. ¿Podemos poner esto, por favor? Las opiniones del Ministerio de Justicia, de la Comisión del Ministerio de Justicia, no son vinculantes, y por eso el presidente de la República, en el ámbito de sus competencias, porque él es quien finalmente determina la computación de la pena, porque es su atribución, y él establece, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la pena que ya hubiera cumplido el recluso, ¿no es cierto?, es que él procede a hacer este tipo de decisión. De 10 a 8 años, con la letra ya está la firma, la rúbrica del Pero presidente. Por supuesto que el presidente de la República tiene que firmar porque es el que autoriza esto. Ya sé, pero claro, digamos, la comisión recomienda. Una comisión en la que ya se suponía que había habido problemas, recomienda bajar de... Perdón, don Jaime, pero los problemas de la comisión se han sabido... Déjame terminar la por pregunta. favor, de 10, aquí en este caso está claro, de 15 a 10 años a una persona condenada a 15 años por narcotráfico, y el presidente borra 10 años y pone 8, es decir, él le da aún, digamos, es más generoso aún que la comisión para un narcotraficante de 15 años. ¿No le preguntaron por estos casos? Que explique por qué. Yo le voy a decir lo siguiente. Lo primero es que han habido algunos casos que se han formulado y se han dado las explicaciones respectivas, pero mire usted, así como se informó de los casos de Anderas, señor Espinosa, estos temas no fueron informados, y no obstante eso se ha dado una explicación por parte del presidente de la República. Se ha explicado que es en el ámbito de sus competencias, se ha explicado que el informe de la comisión no es vinculante, se ha explicado que finalmente el presidente García revisaba el cumplimiento de los requisitos, y sobre todo, Jaime, es que ninguna conmutación de pena, ningún indulto, ninguna gracia presidencial ha sido otorgada contra el texto expreso de la norma. En ningún caso en la que se esté prohibido ha sido otorgado una de estas beneficios o gracias presidenciales. Digamos, la explicación tendría que ser por qué, en lugar, por ejemplo, de subir, bajó.
2 años. En algunos casos no. En todos los casos probablemente no. En algunos casos inclusive se ha establecido, hoy el presidente explicó de que él no consideraba de la propuesta de la comisión y decía que la reducción debería ser menor, y en otros casos él opinaba o decidía que la reducción debería ser mayor. Pero eso es en el ámbito de sus competencias, Jaime, y de acuerdo a lo que en el expediente por supuesto que eso es en el ámbito de sus competencias, eso, sí, claro. Eso no lo discute nadie. Con lo cual significa que no hay infracción constitucional ni tampoco delito. Ojo. No podría haber delito, si es que... ¿Por dónde? Si es que él de alguna manera forma parte de esta, digamos, de este sistema de cobro, de sobornos no hay ninguna sola imputación respecto a esto después de 2 años de investigación. No estamos hablando de una investigación que ha empezado hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 años, don Jaime, que se está en esta investigación, y a pesar de esta búsqueda de testigos, a pesar de esta búsqueda de gente como el señor Butrón que ha salido a declarar, a pesar de eso, no hay un solo imputación respecto a actos ilícitos respecto al presidente García en esta materia. Bien, doctor Erasmo Reina, muchas gracias por su participación en La Hora N. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Fernando Rospigliosi y Víctor Andrés Ponce para analizar todo el tema relativo al cambio de gabinete.